a empezar, pues prácticamente es como el repaso de la semana. Nos sigue mencionando la escuela sabática en esta mañana. em, el conflicto de los siglos de Elena G. de White nos habla acerca de si pueden hablarnos nuestros muertos. Y me gustaría sus opiniones. Yo sé que todos sabemos acá que los muertos nada saben y que pues, ya no tienen ninguna comunión con nosotros, con los vivos. Pero como en la lección estuvo hablándonos de esto, de que en los tiempos hebreos había clases de consultar a los espiritistas para hablar con sus muertos. Y tal vez uno piensa que eso fue hace mucho tiempo atrás, pero incluso en estos tiempos hay personas que deciden consultarle a divinos o a personas que tienen ese don, digamos, como decía Janine ayer, que tienen ese don, entonces prefieren consultar a estas personas para poder hablar con sus muertos en lugar de confiar en que pues ya nada tienen que ver con nosotros. En días y mantener comunicación con los muertos para Dios no es visto como algo bueno. Feliz madrugada, Tylee. Em, la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios y podemos ver en Números 25, 1 al 3, si me pueden buscar Números 25, 1 al 3. Y alguien más que me... Salmos 106, 28. Salmos 106, 28. ¿Te leo? Sí. Ya. Número 25 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales imitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Salmos, alguien que tenga salmos. 106, 106, 28. 28. Sí. Se unieron asimismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y Primera de Corintios 10:20 dice, sacrifican los gentiles, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros participéis de los demonios. Entonces acá vemos nosotros en diferentes partes de la Biblia, como siempre Dios estuvo diciendo, no se junten con demonios, no hagan cosas que no tenemos que hacer. Y lo que leyó Michelle se me hace súper impactante porque en ese tiempo lo que cuenta es que tenían tan poco temor de Dios que la gente se metía con cualquier persona o con cualquier cosa y no guardaban pues el respeto a nada y se metieron con las hijas del otro. Entonces pues no tenían mucho respeto a las cosas de Dios, o sea, no obedecían lo que Dios decía. Entonces la Biblia declara que los espíritus son demonios, los espíritus de demonios son algo de lo que tenemos que alejarnos. Estar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida bajo pena de muerte. En Levíticos 19:31, alguien puede buscar Levíticos 19:31. Yo lo tengo. Dice, no os volváis a los espiritistas ni a los adivinos, yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, pues no tenían que, era abominación para el Señor y era bajo pena de muerte, pues ahora no estamos bajo esa pena de muerte, estamos bajo pena de muerte, pero es de forma distinta. Y
no debe tomarse como algo tan a la ligera. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acento de que los hombres pueden tener como es considerado como una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta de millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, ha invadido iglesias y ha acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Se trata de un engaño colosal que no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Se siente acerca de esto. Creo que a mí me gustaría mencionar lo que decía Tito ayer. Acá dice que por legislativos y en las cortes de los reyes, pero también en la música. Entonces, como mencionaba Tito, muchas personas, muchos músicos han optado por buscar fama buscando hechicería. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si ustedes tienen algún comentario. Bueno, yo tengo uno con respecto de lo que estábamos hablando ayer, ¿no? Que se ha convertido en algo tan corriente, pero tan corriente, no solamente que ahora, si antes en el pueblo de Israel se hacía, por lo menos, ¿no? Todo el mundo sabía que eran sometidos a pena de muerte y se escondían y lo hacían así, y después se venía a público, pues lo que era antes tabú aquí en nuestra cultura, lo que antes era tabú, ahora es público, ¿no? Ahora se hace descaradamente, lo podemos decir así, ¿no? No sé si se han leído, y ya la iglesia satanista, está el que ha escrito, es un francés el que ha escrito, ¿cómo se llama? La Biblia satánica, y tienen adeptos, van a la iglesia de Satanás, y dicen, yo soy, ¿no? Y ahora está de una manera descarada, bueno, de repente no sé cómo es en vuestros países, pero aquí es descarado, ¿ah? Y aquí y es el pan de todos los días, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo será tan parte de todos los días que, por ejemplo, usted, no sé si pasa en sus países, usted llama a los mediums para saber qué es lo que va a pasar en la tarde, teléfono, encuentra en los diarios, están las páginas llenas de mediums que consultan al abuelo, a los abuelos, atraen al ser amado y todo eso, ¿no? Eso es una aberración, eso es una aberración, ¿no? Y desafortunadamente, como hablamos ayer, hay muchos medios de comunicación, la televisión, o las películas, que hablan de ese tipo de cosas, ¿ah? Los niños, los niños no están protegidos porque también son absurdos. Los niños son como una esponja, ¿no? Los niños absorben toda la información que ustedes no se imaginan la cantidad de información que un niño retiene. Y todo eso entra. Y finalmente, pues estamos expuestos, ¿no? Como yo les dije ayer, ¿no? Ustedes tienen mucha suerte que se nota cuando un grupo es bendecido, cuando un grupo es bendecido y es puesto aparte, porque yo los miro, son jóvenes sanos. O sea, los jóvenes, conozco jóvenes que van a la iglesia con sus cadenas, su polo negro, heavy metal, ¿no? Sin respeto y sin nada, ¿no? Sinceramente, chicos, solamente eso. Gracias, Tito. Una de las preguntas que me sé, analicen el tema del espiritismo, tal como aparece en las películas, libros, televisión y cultura popular. Si no se puede hacer nada para detenerlo, ¿cómo podemos alertar a otros sobre los peligros de lo que para tanta gente parecen distracciones inofensivas nada más? ¿Por qué es tan importante una comprensión adecuada del estado de los muertos a fin de protegerse contra estos engaños? Buena pregunta. Creo que es muy importante porque, como comentaba ayer, en muchas series y
y también como dice Tito, ¿no? Hay muchas medium famosas que hacen ver en sí el espiritismo como algo no tan malo. Entonces es como que uno después termina diciendo, entonces no es tan malo ir a ver si mi abuelita le parece bien este chico que me gusta. Entonces creo que ahí está el error de cómo la gente y cómo Satanás es tan marketinero, es tan vivo, sabe tanto, porque tiene muchos años de vida, mucho más que nosotros, entonces sabe cómo tratar con las mentes humanas y sabe cómo ir influenciando para que algo que antes uno decía, bueno, no voy a ir a una bruja, ahora lo vea como moneda corriente, ¿no? Y hasta, como decía Tito, ¿no? En las películas, Harry Potter, Coco, bueno, no digo las series porque ayer me mandaban mensajes, pero en serio está en todo. Por ejemplo, mi serie favorita de Argentina es totalmente espiritista. Y cuando yo era chica no me daba cuenta. Decía, ¡ay! Los viajes en el tiempo, qué genial. Entonces creo que es como que uno no se da cuenta de lo que está viendo. Sí, Janine. Uno no se da cuenta de lo que está viendo y al ser adolescente ve como eso, no es tan malo los viajes en el tiempo y que aparezca gente que estaba muerta. Entonces es como que hay que tener mucho cuidado. Una cosa, me acabo de acordar. No solamente, miren, le voy a decir, ¿cómo es tan pernicioso y tan vicioso es esto de la televisión? Miren, no sé si ustedes han leído este libro. Este libro es, ¿ustedes se acuerdan de la Petite Maison de la Prairie? No sé cómo se dice, la familia Ingalls. Ingalls. Buenísimo. Charles Ingalls, los que vivían en la granja, que eran una familia, no sé, de mi época era. Sí, que te acuerdas. No me acuerdo, no nacía. Los ¿No se acuerdan, Ingalls. ¿no se acuerdan de la familia Ingalls? Sí, la- sí, yo lo vi. De Carolina y la... Miren, ¿saben qué? No sé si ustedes lo miran ahí. Este libro es la biografía escrita por la hija de este tipo que escribió, ¿no? De Charles Ingalls, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo? Michael Landon. Michael Landon. ¿Ok? Miren, cuando ustedes en este libro dicen, wow, este personaje es admirable, que esto... Pero cuando empieza, ¿cómo se llama?, a hablar de cómo su padre, ¿ya? Es la bibliografía de su hija, escribió su padre, cuando empieza a decir cómo su padre escribía el guión de la familia Ingalls, dice, mi padre le consultaba a mi abuelo. Miren lo que le dice, mi padre le consultaba a mi abuelo, y dice, yo escuchaba la voz de mi abuelo cuando estaba en la oficina hablando con mi padre. Y era mi abuelo quien le decía, miren cómo, era mi abuelo quien le decía de qué capítulos tenía que hablar. Y si ustedes miran, la familia Ingalls, la pequeña, para mí era una de las series más sanas que había, más sanas, tenían siempre moral, que hay que decir siempre la verdad, estaban llenas de moralidad. Pero yo cuando leí este libro, me caí. ¿Por qué? Porque, o sea, el abuelo de Charles Ingalls, el abuelo de Michael Landon, le dictaba el guión para la serie. Y me dice, era sorprendente cómo mi padre trabajaba. O sea, decir, era sorprendente cómo mi padre trabajaba, porque en una noche, a lo que los demás escritores les tomaba meses de escribir, en una noche mi padre terminaba un capítulo. ¡Wow! Admirable este hombre. No, pero sinceramente, o sea, como no, estamos en una guerra donde todo vale, todos los golpes están permitidos. Estamos en medio de una guerra donde es descarado y es oculto, ¿no? El diablo no pierde el tiempo. Si no están de un lado, están del otro. Y una vez analizamos
con un psicólogo los capítulos, algunos capítulos de la serie, los analizamos, ¿no? Para ver cuál es el impacto social, el impacto eh, que tienen hacia los niños. Y nos llevamos muchas sorpresas, nos llevamos muchas sorpresas. ¿Mm? Y como decía, la lección se ha vuelto tan natural porque, por ejemplo, la película Coco, eh, digamos, donde decía que para los mexicanos es una cultura, el Día de los Muertos, eh, igual es como te hace pensar o hace pensar a los niños que de verdad hay como un mundo detrás, allá, cuando mueres y puedes seguir disfrutando o sufriendo dependiendo de cómo eres. Coco no, el Coco no. Entonces, pues se vuelve tan normal. Yo la vi con mi hija y, y no, 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 el Coco no. Y mi hija era como lloraba, así a mares, tocó su corazón con todo su corazón. Y la saqué del cine así como llorando, llorando. Y yo, ya pasó, ya pasó. Pero era así como, ay, me hizo recordar a tal muerto, que quizás sí todavía nosotros nos recordamos de él y yo de que ya se murió, ya no existe. No está viendo si tú estás triste por él o no. Mm, Está bien sentir tristeza, pero reforzar todo eso, como dice la lección, reconocer el estado de los muertos es súper importante para no dejarnos engañar, porque por todos lados, incluso, no sé si hay alguien aquí católico, perdónenme, no, ¿verdad? No hay visita católica, sin ir tan lejos, ¿verdad? O sea, cuando alguien muere, automáticamente es como, ay, está en el cielito y me está viendo y me va a bendecir y es un angelito. Mira, es un angelito y entonces pues me está cuidando desde el cielo. Entonces comprender que no es así, que el alma no está viva y es el soplo de vida. Entonces comprender todo esto es súper importante para no dejarnos engañar cuando vemos que en series, en películas, es tan normal que los muertos resuciten, que regresen. Y dice Facundo, dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Satanás distorsiona todo el tiempo, enseña a persistir por siempre. Es por eso que estas teorías o películas o hablar con nuestros seres que ya no están nos parece tan atractivo. Sí, porque tenemos distorsionada la mente. Y Tylee nos va a cuidar desde el cielo. Entonces, es muy importante tener bien comprendido el tema de del estado de los muertos y de también que se mete en todos lados y pues no estamos salvos de poder ver algo que tenga hechicería. Y como decía Adri, las series favoritas tienen hechicería. Yo soy muy, muy fan de Harry Potter. Perdónenme, lo sé, pero esto me ataca a mí personalmente porque soy muy fan. Y mi hija es fan igual. O sea, yo le enseñé las películas. Si tienes dudas o algo, pues me preguntas. Y ella de que amo Harry Potter, quiero ver Harry Potter todo el tiempo. Y tiene los libros, perdónenme. Pero comprender eso, que es una fantasía que no está bien. Los Caballeros del Zodiaco tampoco lo puedes ver, Facundo, por favor. Entonces, comprender todo eso y tener en claro las doctrinas y las 7 esferas del dragón no te van a salvar, Tito. No nos van a salvar. Entonces, pues dice Kevin, el mensaje de Dios siempre tiene un propósito y si te tocó, ay, se me fueron los mensajes, perdón. Ya. Y si te tocó, ay no, ¿dónde está?
Y si te tocó dar la lección del día de hoy es porque Dios tenía algo para decirte a nosotros. Amén. Siempre la palabra de Dios no viene vacía, ¿verdad? Siempre va a tocar a más de alguna persona y no regresa vacía. Entonces, recordar, como dice Tito, que somos nación santa, pueblo de Dios adquirido. Y apartados es una de las cosas que tenemos que recordar. Como conclusión, la lección nos dice que mediante, ya me está quitando la voz el enemigo, mediante los actos de Isaías y su familia y sus palabras, Dios reforzó el mensaje de advertencia y esperanza. El único camino seguro es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene tanto el amor como el poder para guiar, proteger y velar por quienes se lo permiten. Para quienes recurren a otros poderes, solo hay desolación. Entonces, que nuestra confianza esté puesta 100% en Dios. Capaz haya confiado en Dios antes que confiar en palabra de hombre o en palabra de hechiceros, o en lo que dice la televisión, o en lo que dice mi amiga, o lo que dice cualquier cosa. Primero Dios. Y si ponemos a Dios en primer lugar, pues es el camino correcto. Estamos siguiendo los pasos correctos. No sé si alguien más tiene algo que decir. Es súper difícil igual porque uno puede identificar donde hay ese tipo de cosas, pero a veces también te confunden. Hay personas y bueno, la Biblia también lo dice, que muchos lo dirán en su nombre y hay muchos que lo hacen en su nombre y hacen cosas buenas, ¿me entendí? Entonces a uno tiende a confundirlo. Eh, para mí es un tema que todavía me sigue confundiendo, la verdad, porque todavía no entiendo. Eh, no necesariamente consultarle a los muertos, pero otras cosas que este tipo de personas hacen, y yo todavía hasta el día de hoy me cuestiono y digo, ¿será de Dios o no será de Dios? Obviamente primero poniendo a Dios por delante, pero es algo que yo, a lo menos de manera personal, todavía no cierro y me cuesta entender porque, como les digo, hay cosas que las hacen para bien. A lo menos a mí, una de esas, yo no lo hice, pero una de las cosas que hizo mi familia a mí me ayudó para bien. Y era algo que yo de niña, yo le contaba a Carlitos, y a quien más le conté a Brian, yo de niña veía cosas horribles y gracias a este tipo de personas yo dejé de ver cosas, dejé de ver cosas. Entonces a mí este tipo de cosas a mí me confunden, ¿me entienden? Entonces es como, pucha, sí o no, o cómo identificar quizás las personas que, que sí vienen en plan de Dios a ayudarte o las que no. Y bueno, eso, es como todavía un tema que cuesta, pero yo creo que como me dijo una amiga, a veces no hay que buscar tantas respuestas, sino que eh, esperar en Dios nomás, po. Esperar en Dios y siempre ponerlo a él primero antes de seguir buscando quizás, porque quizás en esa búsqueda nos lleve a otras cosas que realmente no son de Dios. Y bueno, ese era mi comentario. Yo puedo Bueno, me decir gustaría algo, que ¿sí, Carlis? busquemos Isaías, porque ahí dice, ay, perdón, Tito, ahí dice, Janine, creo que hay una respuesta para ti ahí. Isaías 8:20, voy a buscarlo yo, o alguien que lo tenga. Tengo mi Biblia. Dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, cada persona que se te acerque a la ley y al testimonio, cómo es su testimonio, cómo son sus frutos,
porque por sus frutos los conoceréis y, y creer en eso, que Dios, si no están a la ley y al testimonio, no es de Dios. Yo Perdón, Tito, ¿qué ibas a decir? con lo que dice Janina, hay este libro de Deuteronomio en el capítulo 13 te va a decir algo también muy importante. Dice, si se aparece delante de ti un soñador de sueños, un profeta que te va a anunciar un milagro, ¿no? Y dice, y si el milagro se cumple, ¿ya? Dice que si alguien viene y el milagro se cumple, falta algo todavía. Dice, si el milagro se cumple, pero te dice, vamos a servir a otros dioses, dice, no le escuches. Deuteronomio capítulo 13 te dice eso. Se dice que van a haber personas que van a hacer milagros, ¿no? Que se va. Pero si te dice, vamos a servir a otros dioses, por más de que te hagan milagros, posible, no viene de Dios. Eso simplemente con respecto a lo que decía ella. Aquí en Guatemala está Cash Luna y hace muchos milagros. Y es cierto, de verdad, yo he ido a la iglesia de Cash Luna porque trae buenos cantantes, no por algo más. Pero es totalmente un shock, como dice Kevin, porque antes de que pase el concierto y eso, pues predican y todo. Entonces empiezan a temblar y a moverse y entonces empiezan a pedir milagros y la gente se está revolcando en el piso, hasta saca espuma. Entonces, definitivamente digo yo, esto no viene de Dios, no, no es algo que pueda venir de Dios, manifestarse de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si está dentro del, o sea, él habla en nombre de Dios, habla en nombre de Dios y no confiar en este tipo. Si no tenemos ningún otro comentario, ¿no? Nadie quiere decir nada. O sea, yo quería aportar un poquito nomás a lo que tú hablaste y que a veces se nos generan confusiones con respecto a, bueno, hay personas que dicen eso que tú dijiste, que la mamá, que el hermano los está cuidando y que a veces se presentan y cosas así. Y la verdad es que se sorprenden porque hacen cosas que solo haría esa persona. Así como que dicen, no, si él o ella solo sabía hacer eso, nadie más. Y solo esa persona sabía ese secreto, etcétera, y me lo dijo o me lo demostró. Entonces, si es ella, eh, y la gente se confunde. Yo por lo menos eh, también tengo mi experiencia porque igual, bueno, mi papá falleció, así que mi mamá le pasó una cosa una sola vez. Por ejemplo, pocos días de haber fallecido mi padre, y se movieron así como las persianas y mamá sintió así como extraño, se sintió extraña porque como que sentía, o sea, como que le dio a entender que era él de alguna manera, pero después ella es cristiana igual, no es adventista, pero es cristiana, y dijo, no, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque no te da paz, porque empiezas a chocar contra lo que dice Dios. Entonces ella oró y pidió a Dios que cualquier demonio, lo que fuera, saliera de ahí, pues, que no quisiera hacer daño o confundir no nos quisiera confundir, porque la verdad es que Satanás lo que hace es aprovecharse cuando estamos más débiles para confundirnos, para tal vez entregarnos un mensaje que no es, para aprovechar a hacer su parte contra Dios. Y bueno, de ahí nunca más pasó nada más de eso, no pasó nunca algo parecido. Y la oración fue la que hizo la diferencia, porque si hubiéramos ido tal vez al revés, en aceptar o tal vez creer, tal vez estaríamos sirviendo a otros dioses, así como decía Tito, sin darnos cuenta, obviamente.
y es por eso que la conclusión a lo que yo iba era que a veces los demonios se ponen ahí, se ponen y se disfrazan de las personas. Y como Satanás está muy atento a todos nosotros, él sabe los secretos, nuestras debilidades, él sabe lo que nos afecta más. Él está bien aguja en ese aspecto, porque como dice, como león rugiente, eso significa que está con los 5 sentidos, te está estudiando todo el día, viendo por dónde puede entrar, de todas maneras. Entonces, solo quería acotar eso para quienes les ha pasado tal vez algo así o sienten confusión a veces en temas al respecto de que sea la persona o no que ya falleció. Más que todo son demonios que se disfrazan y quieren hacer en realidad algunas cosas que no son. Porque la persona, como dice en la Biblia, descansa, duerme y solo a la segunda venida van a ser levantados. Yo de nuevo, soy yo de nuevo. Habla Jaime. Perdón, no, buenos días a todos chiquillos, espero que estén bien, que se los bendiga. Un tema muy, podríamos decir, no sé si muy complicado, pero sí un tema que tenemos que nosotros tener un ojo clínico para poder entenderlo. Recuerden también, chiquillos, que la Biblia dice de que Satanás se disfraza hasta de ángel de luz. Satanás siempre va a querer por lo menos hacer algo bueno para que tu vida o para que tu alma se vaya a la perdición. Acuérdense que los fines de Satanás sí, puede ser que te ayuden algo, pero si el fin es de perdición, de nada sirve lo bueno que te haga en ese momento. También entender que en Lucas capítulo 5, capítulo 4, si no me equivoco, cuando habla también sobre la tentación de Jesús, Jesús en esos versículos todavía no se sabía quién era el que estaba hablando, cuál era el ángel que estaba hablando con Jesús, si era un ángel de Dios o no. Después, cuando viene la primera tentación, ahí recién se sabe, o en este caso la persona que escribió Lucas, dice que realmente era el diablo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado mucho en esas cosas. El versículo que dijo Cáliz también, a la ley o al testimonio, si no le ha nacido, no. También en este caso lo que dijo Tito, también en Deuteronomio, si dice que vayamos a otros dioses, no hacerle caso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Satanás lo único que va a querer es que tu alma, tu vida, podríamos decir en simples palabras, no sea eterna, sino que muera con él. Pues te puede ayudar en esta tierra, ha ayudado a mucha gente en esta tierra, muchos millonarios, nosotros también sabemos eso, pero al fin y al cabo ellos ya tienen su vida condenada. Nosotros tener cuidados, tener cuidado y con mucha oración, siempre con mucha oración. Al fin y al cabo, como dice también Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así que, chiquillos, solamente a estar firmes y preparados con la armadura de Dios para estos tiempos. Firmes y adelante. Yo solo quería comentar algo. No escuché muy bien el testimonio de Kevin, porque justo apareció como un camión súper fuerte y no escuché nada, pero quería decir que, poner un ejemplo, ¿no? Te aparece una tía que murió y te dice, lee la Biblia que se acerca al fin, y vos decís, ¡ay, es un mensaje de Dios! No, no va a ser un mensaje de Dios, porque Dios nunca va a usar un muerto para mandarte un mensaje divino. Entonces también hay que tener mucho cuidado con todo eso, y también saber y estar muy preparados con el tema del espiritismo y del estado de los muertos, porque leyendo eventos de los últimos días habla del apartado específico de los muertos y de cómo Satanás va a engañar en los últimos días. Y que no nos sorprenda que pueda aparecer Elena de White viva, entre comillas, con nuevas ideas, o que aparezca Miller, o que aparezca cualquier persona con nuevas ideas para decir, ¡ay, el fin del mundo! Y cosas
así. Entonces creo que es muy importante saber que los muertos nada saben, que aunque se aparezca una tía, una abuela, Dios no va a utilizar el método de aparecer, reencarnar o que aparezca alguien muerto para traernos un mensaje divino. Entonces sí es como decían los versículos, ¿no? A la ley y al testimonio. Entonces, exactamente ahí, el espiritismo es una de las armas que más va a ser utilizada en los últimos tiempos y que está siendo muy utilizada. Así que bueno, quería solamente decir eso. Ahí como decía Jaime, es que hay que tener un ojo demasiado clínico, porque como decía también Kevin, si te da paz, es de Dios, pero encuentro que el demonio también da paz, ¿me entendí? Entonces por eso es tan confuso. Mientras hablaban de eso, me acordé de una señora que se le murió su marido y bueno, antes de que él muriera, ella siempre le decía a él que odiaba las palomas, una cosa así, odiaba las palomas. Y cuando él falleció, ella siente esa paz porque viene un, un ave, que no es una paloma, un ave, y la viene a visitar todos los días, y ella asegura, porque dice que es tan limpio, es tan, como que a la paloma le da las características, no una paloma, era una ave, le da las características de él, y ella como que siente esa paz, y ella sabe que es él que viene todas las mañanas, por así decírtelo, a acompañarla. Entonces, como ahí es como de nuevo vuelvo a la confusión. Pero yo sé que no, pero igual uno se confunde y creo que muchas personas también así. Igual cuando dicen por los frutos lo conoceréis. Yo conozco personas así que creen en Dios, que creen, no sé, pues en los chakras o en otras cosas, no específicamente dioses, pero en otras cosas que no dice la Biblia, y hacen cosas muy buenas, entonces por eso eh, y por eso mucha gente, ¿cierto? Cree en estas cosas, lo menos en el caso de mi mamá, ella por eso es fiel creyente de eso. Yo soy adventista gracias a mi abuelo y por el tema que yo pasé, mi abuelo se volvió a cuestionar, se cuestionó porque él vio eso, a él le hicieron ver lo que me pasó a mí a lo menos, y claro, y no es para menos, uno se confunde, ¿no? Entonces, como les digo, igual hay que tener un ojo, pero demasiado clínico, y más que encontrar quizá una, yo me quedé en eso de no buscar respuesta, de solamente confiar y estar quizás más prevenido de ese asunto y no indagar tanto, ¿no? Porque al final, a lo menos a mí, es algo que todavía me confunde y no logro entender bien. Mira, perdón, Carlis, pero mira, Janine, solamente darte un ejemplo que también es súper confuso. Y yo creo que todos también podemos entrar en esa confusión. ¿Por qué? Porque también somos seres humanos y podemos confundirnos en algo. Hace años atrás, cuando estuve yo trabajando en el Colegio de Santiago Norte, acá de Santiago, obviamente, la parte norte de Santiago, valga la redundancia, teníamos un joven, un chico de tercero medio, el cual todas las noches también se le aparecía a alguien. Se le aparecía a alguien y hablaba con él. Él escuchaba música cristiana, en este caso Soyan Romero, puede haber sido estos cantantes también populares. Si hubiera sido en esta actual, podría haber sido, no sé, Eva Luna, cuando a veces canta canciones cristianas también con Ricardo Montaner. Y este espíritu, esta persona, podríamos decir en simples palabras, cantaba las canciones con él, se las sabía. Entonces, es súper confuso eso, y al fin y al cabo el capellán que estaba ahí con él, todas las noches empezaron a orar. Todas las noches empezaron a orar, todas las noches empezaban a cantar himnos, empezaban a cantar himnos. Y poco a poco después ya nos apareció. Entonces sí es confuso. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos
Hasta las mismas canciones podríamos hablar también. Si las canciones realmente hablan de Dios o hablan de otra persona, o 100% son inspiración de Dios o son inspiraciones del enemigo. Súper confuso. Yo te entiendo. En mi familia también, yo tengo tíos de parte de papá, el cual ellos son creyentes, pero también han ido a brujos que le leen el futuro, porque también Satanás puede predecir el futuro por los acontecimientos, porque él sabe. No porque sabe el futuro, sino porque sabe lo que puede pasar. Entonces, yo creo que el único consejo es realmente no aferrarnos tanto a las personas, podríamos decir en simples palabras, que hacen esas prácticas, a los pastores también, porque hay pastores también que ayudan, que tienen sanación, tienen el don de la sanación, sino que principalmente aferrarnos a la Biblia y aferrarnos a Dios. Si en alguno de esos puntos están en contra de Dios o de su palabra, es porque realmente no es de Dios. Yo creo que ese sería mi consejo, aferrarnos a Dios y aferrarnos a su santa palabra. Gracias, Jaimito. Creo que hay muchas otras experiencias. Yo también les podría contar, pero creo que ya estamos terminando y pues yo estoy solita aquí en mi casa. Ya le cambiamos de tema, dijo Tylee. Entonces, para terminar, ¿verdad? Mucho mucho a Dios que nos pueda ayudar en este tema y creer que Él es el camino, que, que solamente podemos confiar en personas que vengan de Dios y lo que está en la palabra, claro. Dale, Tito. Vamos a terminar con una oración, entonces le voy a pedir a Tito que nos pueda terminar con una oración. Oremos. Señor Dios, grande y misericordioso Señor, te damos gracias por las palabras que se han escuchado, que sean para el provecho de nuestra salud, de nuestro cotidiano. Te pedimos que bendigas cada familia, cada hogar, cada persona, cada joven. Te damos gracias porque en tu inmensa misericordia has protegido tus jóvenes, porque son tuyos. Que tu nombre sea bendito en este día, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Tito. Tengan feliz día, chicos. Ahora sí voy a